Antes de empezar, como nota personal, quería decirles que este cómic me pegó muy duro, ya que habla del tema de los abuelos. Así que si tienen la suerte de tener a sus abuelos con vida y alguna vez han querido preguntarles algo, traten de hacerlo lo más pronto posible, ya que no siempre tendrán tiempo para ello. De los 4 abuelos que tengo, lamentablemente solo uno de ellos sigue con vida y lúcido, pero lamentablemente con sordera, lo que imposibilita mucho mi comunicación con él, por lo que me duele mucho que hay muchas cosas que jamás podré saber sobre ellos. Ok, basta de drama y empecemos con el drama. Solo tengo que hacer 3 cosas: cazar, y saber de coches y volver. Voy a jugar la al vida póker está llena de online. decisiones difíciles. Allá cada uno con su conciencia. No tiene por qué. Esta era la fiesta de lanzamiento del DVD de Evangelion. En 1988, o tal vez en 1989, vemos a Zero de niño visitando el zoológico con su abuela, por alguna razón que desconocemos. Zero se encuentra emocionado y se hace llamar al mismo el alcalde del zoológico. Zero se emociona y llama a cada uno de los animales por su nombre, diciendo que sentía lo mismo como cada lunes que pasaba. La escena cambia al presente y ahora vemos a Zero discutiendo con el armadillo, diciendo lo mucho que disfrutaba los lunes con la abuela, aunque se siente mal por haberle hecho ver el valle encantado cientos de veces. Entonces la madre de Zero le habla con preocupación y le dice que piense muy bien lo que le va a decir a la abuela, ya que probablemente esta es la última vez que podrá hablar con ella, al menos mientras esté con vida. Zero no sabe qué decir e imagina un montón de tonterías pasando por su mente, pero toma valor y entra a la habitación. Zero toma la mano de la abuela y no dice nada. Trata de pensar qué decir y no se le ocurre nada. Piensa que lo mejor sea quedarse en silencio y que solamente ella sienta que está con él. Hasta que al fin se anima a verla a los ojos y ve cómo estos están llenos de miedo. Un miedo que toma la forma de 2 demonios que intentan atacarlo. Más tarde esta noche, Zero está en su auto y recibe una llamada de su madre. No escuchamos lo que ella dice, pero la cara de Zero se llena de miedo. Zero conduce y vemos su rostro aún más miserable. Llega al hospital. No dice nada, pero ve a su familia y ve cómo unos a otros se abrazan y se consuelan, mientras los demonios del miedo los observan. Pasan los días, el armadillo le aconseja a Zero distraerse. Zero no sabe qué hacer, ya que su madre le dijo que se encargaría de todo. Lo único que a él le encargaron es buscar la vieja agenda de la abuela y el anillo con el que quería que la enterraran. Zero llega a la casa de la abuela pensando que ella jamás volverá a esta casa, pensando en el profundo silencio de la casa y lo difícil que será encontrar las cosas solo, aunque la ayuda está en camino, Por un helado. ya que necesita una persona madura y completa para que lo ayude. En el bosque unas criaturas misteriosas murmuran en la oscuridad, diciendo que quedan pocos de ellos y que es importante que se hayan reunido todos para votar. Zero y Seco revisan la casa, notando que hay chocolate por todas partes. Seco se los come mientras pregunta cómo era. Zero menciona que no pasaba mucho tiempo con ella últimamente, y no sabe por qué se obsesionó con el chocolate. Le pregunta a Zero qué es lo que buscan. Él le comenta que el anillo de la abuela. «Hey, creo que lo encontré», dice Seco. Este no es. Ese no es. Ese tampoco es. Esto tampoco es. Es un anillo, maldita sea. Seco se encuentra distraído y le pregunta a Zero cómo fue que su abuela terminó en Revira, si era francesa. Zero recuerda que su abuela nunca pudo pronunciar el nombre de la ciudad y que en su adolescencia odiaba eso. ¿Por qué no puedes pronunciar Revira, abuela? ¿Acaso te avergüenza? ¿Te avergüenza vivir a un lado de la prisión? ¿No somos lo suficientemente buenos para ti? Adolescentes, cosas de adolescentes. Mientras la abuela se sentía rara de vivir a un lado de una prisión, Zero se sentía seguro. Y ya estaba acostumbrado, a tal grado que se le olvidaba mencionar a sus visitas cuando llegaban a su casa y descubrían que había una enorme prisión enfrente de su ventana. Oye, ¿qué es eso? Es una nueva cafetería. Zero menciona que le es difícil dormir fuera de su casa, recordando la vez que dormía con una chica cuando sus padres se separaron y otras situaciones en las que se negó a alejarse de su casa, diciendo que toda su ansiedad y sus deseos de dormir en casa le hacen ver a Sleepy, un oso gigante de peluche que lo dejaba dormir cuando quisiera y donde quisiera, quien lo defendía de monstruos y pesadillas cuando era niño, y de las ansiedades y los problemas de la adultez cuando creció. Sí, el oso también creció con él. Zero menciona que no recuerda cuándo fue que llegó a Revira. Seco le insiste que le cuente la historia mientras juega en su celular. Zero sabe que su abuela creció en Provencia, Francia, y vivió ahí mucho tiempo, pero no sabe cómo llegó desde ahí. Sabe que de niña jugaba con su hermana en la ciudad hasta que un día su madre murió, y su padre se volvió a casar con otra mujer que las envió a un internado o a un orfanato. Él no lo recuerda bien. Seco lo interrumpe para decirle que básicamente no suele golpear a ancianos, pero que puede hacer una excepción por su abuelastra. Zero le dice que no hay problema, que la única vez que vio a su bisabuela le dio la impresión de que era una anciana muy dulce, aunque con un fuerte apretón de manos. Vemos que la abuela y su hermana discuten si podían escapar del internado, y la abuela menciona que ella será como Juana de Arco, quien morirá peleando por Francia. A lo que Zero reconoce la ambición de su abuela. Zero recuerda su infancia cuando tenía 2 años. Vivía con sus 2 padres y discutían acerca de consentirlo o no consentirlo. Mientras sus padres discutían, Zero comenzó a ahogarse con un jamón,
Tratando de gritar, solo escuchaba la discusión de sus padres mientras veía pasar su vida frente a sus ojos. Una vida un poquito corta. Entonces su madre rápidamente colocó su mano en su garganta y le sacó el pedazo de jamón dejándolo respirar. Mientras recuperaba el aliento, sus padres discutían en el fondo. Entonces escuchó una voz extraña por primera vez. Entonces, ¿crees que esto fue un accidente?, decía la voz. Zero volteó a los lados sin ver nada para de repente aparecer por primera vez el armadillo. Este intentaba convencerlo de que sus padres ya se habían hartado de él y que intentaban deshacerse de él. Zero no quiere el armadillo, pero este insiste y le dice que se van a llevar muy bien a partir de ahora. Debido a este incidente, Zero dejó de comer y de hablar con sus padres, los cuales lo llevaron con el pediatra Leónidas. Su madre no sabe qué hacer y el doctor menciona que deben tirarlo por un barranco, a lo que los padres deciden mejor dejarlo un tiempo con su abuela, cosa que no le agrada del todo al padre de Zero debido a que es una mujer francesa. Nota, en el original menciona que deben de tirarlo a Cliff, que da a entender que son las siglas de una guardería de alto costo. El armadillo no confía en la abuela, pero Zero se divierte pasando tiempo con ella y haciendo diversas actividades, que fue un tiempo que le pareció eterno, pero al final fue solo una semana. Seco encuentra una foto vieja de la abuela de Zero, en donde aparece con dos niñas y su hermana. Zero piensa que la niña es su madre, pero no sabe quién es la otra, pensando que probablemente sea la prima de su madre, quien falleció muy joven pero nunca supo cómo o por qué. Recordando que cada vez que le preguntaba a su madre de niño, esta le decía que no hablara de ello, que era muy doloroso para su abuela. Buscando entre las cosas de su abuela, Zero encuentra una foto con una nota que lee en voz alta: Iris, 1960. Por un momento aparecen dos demonios que susurran el nombre de Iris, y mencionan que irán a buscarla. Seco se come unos chocolates mientras le pregunta el nombre de su abuela Zero. Este le responde que su abuela se llamaba Huguette, algo de lo que se avergonzó mucho tiempo en la escuela y que nunca mencionó, debido a que Huguette en italiano tiene un doble sentido. Zero comienza a recordar que un tiempo miembros de la familia real de Rusia fueron a vacacionar a Francia, debido a cierto problema que estaba pasando en Rusia, de los cuales algunos de ellos se quedaron a vivir en Francia, y en especial una mujer rica adoptó a su abuela Huguette. Zero recuerda los tiempos que pasó con su abuela y las cosas que le enseñó, en un punto diciéndole que si quería tomar lecciones de piano, a lo que Zero dijo que no debido a que quería ser un niño normal. Acto seguido vemos un par de años después un joven apuesto tocando el piano por el que Sara se derrite mientras Zero le presume que puede hacer ruidos con su axila. Algunas maldiciones son muy malas en la vida. Seco le pregunta a Zero más detalles acerca de los rusos, a lo que Zero menciona que eran muy elegantes y que nunca los conoció, pero que tenían costumbres muy extrañas, y vemos varios recuerdos de ellos intentando invocar a fantasmas. Zero recuerda también que su madre se ha sentido mal últimamente, comentando que él se siente mal por la muerte de su abuela, pero se siente más mal por ver a su madre triste, recordando que era ella quien siempre le daba soporte y aliento, y era como un monumento inamovible como una montaña. Ella fue quien lo ayudó de niño, quien lo recogió en el hospital después del G8 de Génova y quien lo apoyó cuando falleció Camille. Inclusive cuando sus padres divorciaron, ella insistía en que pasara las festividades con su padre, ya que él no lo podía ver muy seguido, pero ahora el verla triste es como ver una montaña derrumbarse, y no había nada que él pudiera hacer. Se sentía mal recordando las peleas y discusiones que tenían cuando se perdían en la carretera, y de repente recordaba que su madre tenía estas mismas discusiones con su abuela, donde no importaba qué tan acalorada fuera, cuando Zero llegaba a la habitación de su abuela, siempre sonreía y le ofrecía un chocolate. Una de las cosas en particular de las que su madre siempre temía era que su abuela se perdiera y se ponía muy paranoica al respecto. Pero Zero interrumpe la historia preguntándole a Seco si les está aburriendo, a lo que Seco sarcásticamente le pregunta por la historia de amor de su abuela y su abuelo. Pero Zero responde que no hay mucho que decir, puesto que su abuela estuvo involucrada en un matrimonio arreglado por su familia adoptiva, quien la comprometió con un caballero inglés después de darle a ella el anillo que había estado en su familia por generaciones, para posteriormente ver el momento en que se conocieron. Aunque Zero no recuerda el nombre de su abuelo, comenta que su apellido era Crowley, a quien vemos con una extraña marca en el ojo y su cabellera roja. Vemos una escena en la adolescencia de Zero durante la junta del G8 de Génova cuando tenía 17 años, donde le pide opinión a sus padres para asistir, a lo que su madre se niega rotundamente debido a que es algo muy peligroso. Pero Zero dice que eso no le importa, que tiene que ir para demostrar un punto y que nada malo le va a pasar. La abuela intenta calmarlo, pero Zero explota y le grita que no puede opinar ya que su hermana se casó con un policía, para marcarle que irá de todos modos aunque ellos no quieran, cosa que el armadillo apoya, dándonos esta hermosa imagen del armadillo, para terminar en el presente diciendo que de todas maneras fue sin el permiso de ellos y que básicamente rompieron el hocico. En esos días yo acababa de llegar del G8 de Génova, donde nos habían dado hasta en el carné de identidad. Nos habían disparado en la cara, nos habían pegado mientras dormíamos y torturado durante 3 días. Seco comienza a comerse los chocolates de la abuela y le pregunta a Zero acerca del esposo de la hermana de su abuela. Seco se avergüenza un poco de él y dice que por eso casi nunca la mencionaba, ya que le avergüenza un poco que haya sido un policía. Seco olvida el tema y le pregunta de su abuelo. Zero dice que no recuerda mucho de él, pero Seco encuentra una foto de los abuelos de Zero, quienes vivieron una hermosa y lujosa casa,
preguntando cómo es que terminó en Riviera, que no es un vecindero muy pudiente que digamos. Entonces Seco le da vuelta a la foto que dice Familia Grant, 1942. Algo que extraña a Zero, ya que había mencionado que el apellido de su familia era Crowley. Seco le pregunta acerca de esto, a lo que Zero responde que no sabe nada de aquellos tiempos debido a que hubo un pequeño conflicto que ocurrió por aquellos días. Ya saben, pequeña cosita de nada, de los años 40. Zero intenta recordar lo poco que sabe e intenta ponerlo en contexto. Recuerda haber sabido que los nazis llegaron a tocar la puerta de su abuelo, para que este luego desapareciera en la guerra, sin saber nada más de él. La abuela buscando por él y preguntando por todas partes, y un día en que ella lo perdió todo, y terminó en la calle. Zero se sorprende al razonar un dato, debido a que su madre nació en 1951, y la foto es de casi 10 años antes. Comienza a preguntarse cómo es que pudo haber nacido su madre, pensando que tal vez su abuelo realmente no era la persona de la foto, sino otro hombre que su abuela conoció después. O la otra, que probablemente le ocultaron la verdad para no saber cosas turbias acerca de su familia, en especial que haya podido tener lazos con los alemanes, dándonos esta hermosa escena donde Darth Vader le dice a Luke que no se avergüenza de él, ya que Zero tenía un abuelo. Zero dice que realmente nunca se preguntó de ello y que solo sabe que su abuela llegó a Italia en los años 60, a lo que voltea con Seco para verlo dormido, así que lo despierta con un grito. Seco despierta de golpe explicando que sí estaba poniendo atención, para lo que Zero intenta retomar la historia, y Seco se vuelve a dormir. Zero lo patea y le dice que es tiempo de que se vaya a su casa y que no chingue. En la puerta Seco se está volviendo a disculpar, pero Zero simplemente le agradece por haber venido con él y buscar a Arillo. Y Seco pues se vuelve a dormir, a lo que Zero le dice que se acelere y que no chingue. Zero se despide de Seco y entra a la habitación, y vemos cómo el silencio y el vacío lo afectan enormemente. Entre el silencio y la oscuridad, Zero parece estar cansado y decide intentar dormir un rato, por lo que se acuesta y siente algo raro en la almohada. Zero lo observa detenidamente por unos momentos sintiéndose realizado. Tenemos otro recuerdo de Zero de niño, donde descubrió que las personas mueren todo el tiempo, en accidentes, en la calle, en donde sea. La abuela le insiste que esto no puede pasar, pero Zero se niega a ir porque no quiere tener un accidente, ya que no quería que ni él ni la abuela murieran. Así que la abuela intentó convencerlo de salir, prometiendo que ella no moriría hasta que él se convirtiera en un hombre. Estas palabras resonaban en la cabeza de Zero, ahora que estaba solo en la habitación de su abuela. Pensando en estas palabras de la abuela, Zero se sumerge en un sueño en un mar profundo, tranquilo, olvidando todo lo que pasó, cuando de repente dos demonios aparecieron para atormentarlo, preguntándole por el anillo y mencionando el nombre de Iris Grant, tratando de sumergirlo en el mar oscuro. La madre de Zero llegó a la habitación para despertarlo. Zero se disculpa por haberse dormido un instante. Se disculpa y le dice que encontró el anillo. La madre de Zero se siente aliviada, ya que era algo muy importante para ella, y le comenta que se lo colocará a la abuela el día de mañana en el funeral. Zero va a su casa y se queda pensando en lo que le dijeron los fantasmas en su sueño. Al día siguiente, Zero llega tranquilamente al funeral sin hacer ningún ruido, para encontrar a su padre consolando a su madre a pesar de que llevan 20 años separados. Zero admira mucho la manera en la que su padre se puede comunicar sin decir una sola palabra, y de esa misma manera se saludan y entran al funeral. Después de entrar, la mayoría de los asistentes se ven algo extraños, viniendo de diferentes partes de los cuales Zero no reconoce a ninguno. Intenta preguntarle algo de esto a su madre, pero en ese momento ella le presenta a su tía abuela, quien había asistido desde lejos. Esta lo abraza y le dice lo mucho que la abuela lo amaba. Después de esto, Zero intenta retomar la conversación con su madre, y le pregunta por Iris, a lo que su madre, asombrada por la pregunta, reacciona cuestionándole dónde fue que escuchó ese nombre. Zero intenta responderle, pero en ese momento Seco llega preguntándole si hay wifi en la iglesia. Zero se sorprende de que vaya y le pregunta qué le pasó el día anterior. Seco parece no entender lo que Zero le dice e insiste en conseguir el wifi. Zero le comenta lo que ocurrió, pero Seco no lo recuerda e insiste en conseguir su wifi, ya que tiene un juego importante de póker online. Zero intenta ayudarlo e insiste si recuerda algo de la noche. Seco no entiende lo que habla y se distrae una vez más tratando de conseguir señal. Ambos entran a la iglesia y Zero se queda mirando los adornos florales, a lo que se extraña que la mayoría están dirigidos a diferentes nombres y ninguno es el de su abuela. Zero intenta decirle esto a su madre alegándole que es un error, ya que solo el adorno de ellos tiene el nombre de su abuela. La madre de Zero lo toma del brazo y le dice que es algo complicado de explicar, al menos en ese momento, que luego podrán hablar de ello. Y la madre de Zero le insiste que en este momento Seco tiene un partido importante de póker online y que tiene que ayudarlo en caso de que pierda. Dios mío, esta señora es un ángel. El padre oficia la misa sin problemas, pero en un momento se queda viendo un adorno de flores que no tiene ningún nombre, sino unos símbolos raros. Ante los ojos de Zero, la misa pasa rápida y sin problemas, pero él se siente mal de no poder llorar por su abuela. El armadillo lo empieza a criticar por esto,
y Zero se siente mal por no llorar recordando toda la gente que ha perdido en los últimos años. Entre ellos podemos ver a Camille. Mientras piensa en esto, vemos la escena en la que la abuela Huguette es desalojada de su casa por otra anciana que afirma que la casa le pertenece. La abuela Huguette no entiende qué pasa e intenta decirle que su esposo ha desaparecido. Sin embargo, la anciana insiste y con el apoyo de la policía la desalojan del lugar, reproduciendo la escena que Zero recordó el día anterior. Sin embargo, en un último instante, una voz se acerca a Huguette diciéndole que ha regresado, a lo que ella se refiere a él como su esposo y los niños a él como su padre. Le dice que él resolverá todo y que espera que no le guarde cariño a su nombre. Y es aquí cuando descubrimos que esta voz viene de un zorro. En el presente, Zero está en el funeral discutiendo con Seco cuando ven a la puerta para ver un zorro parado en ella. Zero se extraña de esto e intenta decirle a Seco, el cual no le presta atención y le dice que probablemente sea un perro rojo. Zero insiste diciéndole que no, que es un zorro y que voltea a verlo. Seco sigue ignorándolo. De repente, unos asistentes del funeral ven al zorro y este se espanta al reconocerlos. Los extraños lo persiguen mientras Zero lo observa. Zero se extraña de eso y le insiste a Seco que lo acompañe, pero Seco lo ignora nuevamente. Zero insiste una vez más diciendo que es importante que lo acompañe ya que probablemente va a haber una pelea. Esas últimas palabras resuenan en la cabeza de Seco, quien se pone en modo asesino y se prepara para la pelea. Literal, algo resumba en su cabeza y sin pensarlo sigue a su amigo. Zero nos explica que en las prioridades de Seco, pelear está como la número 1, luego le siguen las cartas y luego le sigue todo lo demás. Seco se prepara para pelear y sigue a su amigo hasta un callejón, en donde vemos a los extraños atacando al zorro, y preguntando por el anillo, a lo que el zorro intenta librarse de ellos. Zero no entiende qué diablos está pasando e intenta respaldarse con su amigo para saber que no se está volviendo loco, a lo que Seco ataca con una bomba casera inundando el lugar con una bruma espesa y confundiendo a los extraños. Seco se siente orgulloso de haber ganado la pelea y le dice a Zero que se vaya ya que los testigos están empezando a tomar fotos, para finalmente preguntarle, por cierto, ¿quién eran esas personas? Zero le dice que no tiene la menor idea y que piensa que se estaba volviendo loco. También le pregunta por qué diablos llevó bombas caseras al funeral de su abuela. Se la pasaba por allí, no he visto nada. Sí, con 5 bombas caseras encima. Menos de 7 es uso personal. Zero toma al zorro e intenta comunicarse con su madre para explicarle lo sucedido. También comenta que tiene que llevarlo con el veterinario, a lo que el zorro le dice a Zero que no lo lleve con el veterinario, ya que ellos estarán ahí. Zero se dice a sí mismo por qué diablos se está volviendo loco porque los zorros no hablan, y por qué diablos el zorro le está hablando. Los animales no hablan. No puede ser posible que esté hablando con un animal. Eso es de locos. Entonces aparece el armadillo y le da varios consejos. Entre ellos que probablemente tiene una alucinación con un animal que habla, ya que los animales no hablan, dijo el armadillo gigante. Entonces el zorro insiste que no deberían ir al veterinario, a lo que Zero le dice que se calle porque los zorros no hablan. El zorro le dice que le haga caso y procede a dar una breve explicación. Le dice que los zorros han vivido cientos de años entre los humanos aprendiendo de ellos, y algunos de hecho han logrado convivir entre los humanos, la mayor parte de las veces para robarlos y estafarlos, y algunas veces por años, dándonos la idea de que el abuelo de Zero probablemente era un zorro que había estafado a los alemanes, con la idea de abandonar a su abuela y luego desaparecer. Zero no entiende lo que ocurre y le pregunta al zorro por qué diablos está en el funeral de su abuela. Entonces el zorro le ofrece sus condolencias y dice que su abuela era muy importante para ellos. Vemos que cuando el abuelo de Zero tenía que abandonar a su abuela, decidió en su lugar abandonar a la tribu, para poder regresar con ella, por lo que fue expulsado para nunca volver. Zero le pregunta qué tiene que ver esto con él y si tiene que ver con los 20 años perdidos en la historia de su abuela. El zorro le dice que es una situación complicada, entonces vemos escenas de los abuelos de Zero dando vueltas por el mundo, y dejando la marca que vimos en el funeral por todas partes, dándonos la idea de que la abuela de Zero se había unido de alguna manera al grupo de los zorros. Zero concluye que sus abuelos eran ladrones, a lo que el zorro lo corrige diciéndole que ellos tienen formas diferentes a los humanos y que en algunas ocasiones han corrido del grupo a miembros que han roto esas reglas, como cierto zorro que casi todo el mundo conoce. ¡Zorro, no te la lleves, zorro! ¡No te la lleves! ¡Oh, rayos! Ah, no, ese no, me refiero al otro zorro, el principito. Después de eso, Zero le pregunta qué tiene que ver esto con Iris, a lo que el zorro le dice que es la niña de dos mundos, para posteriormente pedirle un favor. Zero le interrumpe para preguntarle más de Iris, pero el zorro no responde. Zero pierde la cabeza y no sabe qué hacer, tratando de razonar lo que ha pasado y si esto ha sido su culpa. A lo que el oso de felpa lo intenta consolar diciéndole que todo fue culpa de los monstruos, que nada de esto fue culpa de él. Pero el armadillo lo golpea y le dice que tiene que tomar responsabilidad de la situación, dándole algunos ejemplos de las situaciones en las que todo salió mal por su incapacidad de tomar responsabilidad. Zero toma al zorro y lo lleva a casa de su madre, pero ella sigue en el funeral y no llegará en mucho tiempo, por lo que toma el cuerpo del zorro y lo pone en el sillón, no sin antes poner una toalla para no manchar la sangre del sillón. Punto de aparte, esto va a ser muy importante después.
Zero entonces pasea por la casa y visita su antiguo cuarto, el cual sigue igual de cuando él lo dejó, pensando que su madre lo ha mantenido en esas condiciones debido a la nostalgia que siente al no dejar ir a su hijo, cuando en realidad vemos en los recuerdos de Zero que lo ha estado usando como su almacén de cosas viejas. Zero se recuesta en su cuarto recordando su juventud, al mismo tiempo que recuerda cuando su abuela lo visitaba y lo mal que la trataba, ignorándola y diciéndole que sus cosas de viejo no le interesaban, sintiéndose mal por no pasar tiempo de calidad con su abuela. Entonces piensa que tomando algo de comer podrá sentirse mejor, por lo que abre el refrigerador y de él saltan los demonios extraños que lo seguían en el funeral, quienes lo atacan y le exigen que le entregue el anillo de Grant. Zero no entiende lo que ocurre, pero en ese momento su madre entra para decirles que Grant está muerta, y que ellos también lo están. Los demonios atacan a la madre de Zero y le exigen el anillo, a lo que ella les contesta que el anillo ya no existe, ya que fue enterrado con su madre, y ella los ataca destruyéndolos en el acto. Mientras el demonio se desvanece, vemos imágenes de la madrastra Huguette, a quien le revelan que el esposo de Huguette fue un estafador que se casó con ella solo para robarles el anillo, pero que probablemente ambos hayan sido cómplices en ese robo, revelando que el ser adoptada por la familia rusa era parte del plan de su abuela para robarse este anillo. Posteriormente, la madre de Zero maldice a uno de los fantasmas, echándole el cara al aprovecharse de la confusión de su hijo, y lo hace pedazos, diciéndole que no es más que polvo y que sus hijos y sus nietos se avergüenzan de él. Zero mira que el otro fantasma está detrás de su madre e intenta advertirle, pero antes de que diga cualquier cosa, su madre se voltea y lo toma por el cuello. El fantasma le echa en cara que nadie puede engañar a Rage y que no vivirá para contarlo, a lo que la madre de Zero, tomándolo por el cuello, le dice que él no es nada, que su reino terminó hace años y que ellos no son ni siquiera polvo en la tierra, que sus nietos lo han olvidado o fingen que nunca existieron, y lo hace pedazos con un último golpe, para luego voltear a ver a Zero y darle las gracias por poner la toalla en el sofá. Les dije que esto era importante. Dios mío, esta señora es una chingona. Posteriormente, Zero toma un té con su madre con más tranquilidad y ella le explica que quiso contarle todo antes, pero la abuela no se lo permitió. Zero le comenta todo lo que había descubierto y le pregunta si es verdad, a lo que la madre de Zero comienza a contarle la verdad. Y vemos una escena en la que el abuelo llevaba a la madre de Zero y a su prima a una estafa, donde se presentaba a todo el equipo y quienes fingían ser otras personas, donde la madre de Zero hace hincapié en que eran una familia muy unida. Zero se extraña de esto y comienza a sentir cómo toda su vida se sintió que llevaba un gran peso, envidiando a su madre que no llevaba nada en sus hombros, pero dándose cuenta de cómo ésta estaba arrastrando mucho más de lo que él podía imaginar en su vida. Tenemos también un recuerdo de Zero de cuando fue a vivir con la abuela, donde ella insistía que el problema del jamón que ocurrió con sus padres había sido una confusión y que debía de regresar con ellos. Zero seguía resentido con ellos y no quería volver, cosa que la amiga secundó diciendo que 2 semanas más los harían sufrir más. La abuela le dijo que no había problema y que lo llevara al zoológico poniendo a Zero de buen humor, por lo que llamó a la madre de Zero para decirle que estaría unos días más con ella, y que no se preocupara ya que es más de lo que pudo hacer por ella. En el presente, con el cuerpo del zorro, Zero le pregunta a su madre qué hacer con él. Ella le responde que ellos no pueden hacer nada por él, pero que tienen que llevarlo con alguien. El armadillo planea enterrarlo o deshacerse de él en la basura, pero la madre de Zero le comenta que no está muerto y que tienen que ir al bosque a que ellos lo ayuden. Así que toman el camino en el auto, no sin antes enviar un último mensaje a Seco, indicándole que estará en el bosque sin señal, y en caso de que no regrese le dice a Seco que deberá quemar los discos duros de su computadora. Mientras viajan, Zero le pregunta a su madre quién es Iris, a lo que ella le comenta que Iris es la niña de 2 mundos, el de los zorros y el de los humanos, y que le explicará más en el bosque. Conducen en silencio mientras Zero piensa en lo que ha pasado, toman el cuerpo del zorro y se adentran en el bosque, donde cada vez se pone más y más oscuro y Zero piensa en lo que pueden encontrar ahí, poniéndose cada vez más y más oscuro hasta que llegan al corazón del bosque, y entonces las luces se encienden y son rodeados por una manada de zorros, de los cuales uno se queda observando fijamente a Zero, quien piensa que podría malinterpretar la situación al verlo con el cuerpo de uno de ellos. Así que intenta poner el cuerpo en el suelo cuando un zorro se avienta en contra de él, pero resulta que se había arrojado para abrazar a la madre de Zero junto con los otros zorros que estaban felices de verla, revelando su larga cabellera naranja y llamándola Iris. Zero no entiende lo que pasa, y los zorros no entienden que a estas alturas él no lo haya podido descifrar. La madre de Zero le revela desde el principio que ella nació con el nombre de Iris, viviendo con sus abuelos y viajando por el mundo hasta que se estableció en Italia, donde cambió su nombre. Pero en algún momento hubo un problema y debido al avance de la tecnología los zorros fueron relegados, y en algún punto el abuelo fue arrestado, por lo que la abuela siguió siendo un enlace entre el mundo humano y los zorros, encubriendo los robos y los atracos de los zorros con un chocolate mágico. Sí, el mismo chocolate que se comió Seco. Zero, entonces sorprendido, recibe un mensaje de Seco, enviándole un video indecente, a lo que Zero responde que está ocupado, pero Seco se preocupa un poco. Sintiéndose un poco mejor, el oso de Zero aparece para reconfortarlo y decirle que todo será más simple. Los zorros se sorprenden por algo y voltean a ver a Zero,
señalándole diciendo que ha hecho algo horrible al revelar sus secretos a su peor enemigo. Pensando que se referían a Zeko, Zero intenta excusar a su amigo mientras el oso se convierte en un monstruo terrible, el cual empieza a seguir a los zorros. Zero le pregunta a su madre qué diablo está pasando y si puede hacer algo en contra de él, pero ella comenta que aparentemente es un monstruo que ha atormentado a su familia por generaciones y no pueden derrotarlo. Pero en una medida desesperada, la madre de Zero decide hacerle frente para proteger a su hijo, a quien le dice que debe correr. Zero intenta correr, pero el armadillo lo corrige y le dice que debe afrontar sus miedos. De alguna manera muy extraña e irónica, el armadillo le da un buen consejo en este momento. Así que Zero se interpone a su madre y se lanza en contra del oso, quien le da una paliza, lo mastica y lo empieza a hacer pedazos mientras Zero ve su vida pasar frente a él. Y entonces la pantalla se pone oscura. A la mañana siguiente la madre de Zero lo levanta diciéndole que todo está bien. Zero no recuerda muy bien lo que ocurrió después de que lo masticaron, pero su madre le dice que el ataque le dio tiempo a los zorros de correr, y debido a que el oso buscaba realmente a los zorros, a él no le hizo daño. La madre de Zero le dice que se siente orgullosa de él ya que es una buena persona y que probablemente su abuela también se sentirá orgullosa de él. Zero le pide que le devuelva el favor limpiando su casa, pero su madre se niega a hacerlo, diciéndole que ya es todo un adulto y que no tiene que hacer eso. Conduciendo a casa, Zero piensa en todo lo que pasó y todo lo que su abuela tuvo que pasar a través de estos años, pensando que ha madurado y agradeciendo que no haya nacido pelirrojo, y que a pesar de recibir las respuestas que buscaba, también siente remordimiento y culpa por no haber dicho o hecho muchas cosas antes. Vemos una última escena de Zero en su infancia con su abuela en el zoológico, donde Zero le pregunta a su abuela por qué si vienen cada semana y conoce los nombres de todos los animales, jamás ha conocido el nombre del zorro, a lo que la abuela contesta diciéndole que los zorros no tienen nombre, mostrándonos un zorro encerrado con la misma marca de su abuelo. Explicación. Ok, esta historia probablemente deja muchísimas preguntas para todos. De hecho, me dejó muchas preguntas a mí y debido a eso me costó mucho trabajo hacer un resumen de esto, puesto que esta historia tiene muchos pedazos que parecen no relacionarse entre ellos. Pero a grandes rasgos les recomiendo leer la historia completa, ya que dejé un par de detalles ambiguos ya que la historia original no es lineal, y también es una de las historias más largas de Zero Calcare. Comenzando con la primera mitad, pues en varias entrevistas el mismo Zero ha dicho que esta historia está basada en su familia, lo cual puedo inferir por la primera mitad, pero la segunda mitad se vuelve más loca y complicada. De cualquier manera, la idea de esta historia es más que nada una metáfora para los secretos de una familia, y de cómo algunas veces damos por sentado que la familia siempre estará para nosotros, sin pensar que algún día nos pudiera faltar. De hecho, la primera mitad de la historia me tocó muy personalmente, ya que si alguno de ustedes están perdiendo a un familiar, sabrán la sensación de vacío que deja al entrar a su habitación con sus cosas y pensando que jamás volverá a entrar en ella, y encontrando los recuerdos de esa persona entre las cosas que encontramos de él. Algunos de ellos que no podemos comprender porque jamás nos dimos el tiempo de preguntar, y pensando en las cosas muy locas que pudieron pasar. No a tal grado como una familia de zorros, pero algo así pudiera pasar. Y la segunda parte, pues... Lo que yo podría inferir de esta segunda parte, junto con un par de fans, es que la familia de Zero haya tenido que realizar ciertas actividades ilegales, pero aparentemente morales, para terminar viviendo en Italia después de la guerra. Y que los zorros sean una metáfora para un grupo en el que ellos están involucrados, con teorías que van desde que su familia era de origen judío y que tuvieron que cambiarse de nombre, hasta teorías que dicen que eran ladrones de arte que se dedicaban a devolver el arte robado durante la Segunda Guerra Mundial, pasando por teorías más simples que nos explican que simplemente tuvieron problemas en Francia y que huyeron de ahí. Pero digamos que es una manera de volver más físico el duelo de perder a un ser querido en vez de palparlo de una manera emocional. Pero sí, la verdad es muy confuso y cada quien podría interpretarlo de manera diferente. Tal vez algunos se encuentren sacados de onda, sacados mucho de onda, pero creo que al menos la primera mitad de este trabajo vale grandemente la pena porque calcar de muy buena manera el sentimiento de un duelo. De cualquier manera, muchas gracias por escuchar, una disculpa por tardar tanto en este resumen debido a que estuve enfermo algunos días. Debido a esto notarán una diferencia entre mi voz entre una parte y otra de la narración, pero intenté hacer lo mejor posible. Les recuerdo que pueden escuchar mi podcast Monos Chinos TV donde cada semana hablamos de anime, manga y cosas frikis. También les recuerdo que si sus abuelos están vivos y alguna vez quisieron preguntarles algo, háganlo en este momento, no pierdan su tiempo, ya que no saben cuánto tiempo les queda con ellos. Soy Ascor, váyanse. Epílogo. Zeko le pregunta a Zero si su abuela era la princesa Anastasia, a lo que Zero responde que no tiene nada que ver. Zeko se decepciona y le dice que esta historia sería más divertida.